De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad y en un clamor Mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 La 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 Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por su compañía. Hoy viernes 23 de abril del año 2021, en un programa más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular. Martín Rodríguez les saluda. Recuerden que estamos en vivo por la señal de Teleplus Digital, canal 49.1, Cabletica Digital, canal 549, Plus TV, canal 54 en UHF o televisión abierta, Cablevisión de Occidente, canal 63, y que en estos mismos canales se vuelve a repetir el programa los sábados a las 4 de la tarde. También estamos en vivo por la señal de Facebook de Periódico Libertad, así como los invitamos a informarse en nuestra página web www.periodicolibertad.org. Muchísimas gracias a Steven en los controles del canal de televisión que hace posible que este programa llegue hasta todos sus hogares. Hoy, como hemos anunciado, tenemos un programa especial, un programa en el cual vamos a conversar. Espero que sea de provecho para todos, para comparar y ver y conocer cuál es la realidad que está viviendo en este caso el hermano pueblo de Guatemala y el hermano pueblo de Panamá, con todo esto de la pandemia, la desigualdad social, el desempleo, el costo de la vida, y compararlo, sopesarlo, ver qué similitudes se están llevando adelante
en toda esta situación entre nuestros países, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Así que para eso tenemos hoy el gusto de tener a nuestros invitados a Moisés Carrasquilla, coordinador del Partido del Pueblo de Panamá. Muy buenas tardes, noches, Moisés. Buenas noches a todos, por favor. Muchas gracias, Moisés. Y también tenemos desde Guatemala a Carlos Paz del Comité de Unidad Campesina. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, mucho gusto y saludos a tu auditorio. Esperamos compartir alguna información de interés para todos. Sí, mucho gusto. Se te ve la mitad de la cabeza, compañero Carlos. Exacto, ahora sí. Pues sí, buenas tardes y muchísimas gracias por atender nuestra invitación para el programa de hoy. Queríamos un poco conocer qué es lo que está sucediendo en Guatemala, qué es lo que está sucediendo en Panamá y poder ver qué luchas y qué situaciones comparativas tenemos nuestros pueblos en toda esta situación de una pandemia que ha venido a profundizar la desigualdad social, que ha venido a aumentar el desempleo, que ha venido a aumentar el costo de vida y políticas, en el caso nuestro de Costa Rica, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la implementación de varios proyectos económicos que van en detrimento de la calidad de vida y las condiciones laborales y económicas de la clase trabajadora. Entonces, para iniciar, y queremos que sea una conversación entre amigos, entre compañeros, entre hermanos centroamericanos, Moisés, tal vez si iniciamos y puedes hacernos una introducción de cuál es la situación que se está viviendo en Panamá. Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que pienso que lo que yo les voy a informar ya lo saben ustedes. ¿Por qué lo saben? Porque en todos nuestros países está sucediendo lo mismo. Por ahí comienzo para decir que las cosas que están sucediendo no son una casualidad, sino por el contrario, son políticas de la IFI y en particular del Fondo Monetario Internacional, que ha impuesto en todos los países de América Latina su política. Por eso comencé diciendo que lo que les voy a decir, ustedes ya lo saben. Ya el compañero Martín mencionó algunas cosas que supongo que están pasando en Costa Rica. Así es. Le tengo información, voy a leer para ir más rápido. Nuestro gobierno es un gobierno neoliberal. Me imagino que el de Costa Rica también y el de Guatemala también. Así que ahí somos hermanos. Y en estos gobiernos lo que más tenemos es corrupción. Y que esas políticas de estos gobiernos van siempre dirigidas contra los trabajadores y a favor de la clase pudiente, de los multimillonarios, de los dueños de los bancos, de los dueños de los grandes negocios, como se comprobó ahora mismo en la pandemia. Han endeudado al país con varios miles de millones de dólares. ¿Y a quién cree usted que le han dado esos millones de dólares? A la banca. No se la han dado al pueblo. Al pueblo le dieron una migaja de 80 balboas, cuando la canasta básica en Panamá para la alimentación es de 500 balboas. Entonces, esa es una muestra que yo supongo que se está dando en todos nuestros países.
particularmente de la región de Centroamérica. Y bueno, después seguiré hablando para que el compañero Carlos diga lo suyo. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Carlos Paz. ¿Qué sucede en Guatemala en medio de toda esta situación? Otra vez la cámara se te desacomodó un poco y te estás viendo. ¿Ahora? Un poco más. Ahí se volvió a caer. Tiene que echarla para uno, encima, para uno, así. Sí, ahí sí, un poco mejor. Sí, ahí está bien. Bueno, no se van a perder una figura así muy especial, que se diga. No se pierde nada, ¿eh? Bueno, sí hay coincidencias en eso, ¿no? Con los hermanos de Panamá. Un elemento que resulta de interés es la corrupción. Aprovechando la pandemia, los gobiernos utilizan distintos mecanismos para afianzar la corrupción y convertirla en definitiva en una casi política de Estado, ¿no? Igual sucede con quienes perdemos en esto, con los pobres, los que no hemos sido tomados en cuenta en los presupuestos nacionales, los que no somos considerados parte de esta sociedad, por ejemplo en Guatemala, los pueblos originarios que han estado excluidos, discriminados, explotados, hoy sufren más con los efectos de la pandemia. Es decir, en este país, aunque las redes sociales y los grandes medios de comunicación no lo evidencian, no lo muestran, porque siempre hablan de desarrollo, de nuevas tecnologías, los más afectados seguimos siendo las y los trabajadores del campo y las y los trabajadores del área urbana, asalariados o aquellos que no tienen la suerte de tener pues algunos medios de producción, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en junio del año pasado se hablaba de mínimo unos 300,000 trabajadores que iban a pasar a ser desempleados. Eso fue en junio. Al final del año, pues se habla que la pobreza aumentó. Y solo para decirles que en Guatemala la pobreza general a inicios del 2020 era de un 59.3% y de extrema pobreza un 23.4% de una población de 17.613.000, que es la población guatemalteca. Entonces, el hambre, la pobreza extrema se expande y afecta fundamentalmente a las clases desposeídas, empobrecidas por este sistema neoliberal que se sigue apropiando de los recursos naturales de nuestros pueblos. Entonces, en eso hay coincidencia con nuestros hermanos de Panamá, y por lo poco que leemos de Costa Rica, pues al parecer hay disputa también de hacia dónde van los pocos recursos del Estado que no fueron privatizados en la década pasada, ¿no? Cuando fue el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, creo que tenemos coincidencia en los esfuerzos, sacrificios que pasa el pueblo, pero seguramente tenemos coincidencias también en el esfuerzo que hacemos por transformar las cosas. Así que, pues no es un panorama halagüeño, pero esa es la situación y hay que encararla en función de salir adelante. Así es, y tal vez a modo informativo, tal vez comentarles que sí, que bueno, hay un innecesario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Costa Rica,
innecesario porque efectivamente los préstamos, este préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pues no llega a resolver los problemas profundos económicos del país, pero sí lo somete a una serie de designios o de acuerdos en los cuales se modifican algunas cosas en Costa Rica. Una es la ley del empleo público, un proyecto de ley que pretende reformar toda la estructura económica, salarial de los trabajadores del sector público, que son los que ganan un poco mejor que los trabajadores del sector privado, que el sector privado están sometidos a salarios de hambre, a violación de sus derechos, etcétera, en donde no existe libertad sindical y otras situaciones. Pero además, efectivamente también se está condenando a la clase trabajadora en general a un congelamiento de salarios por 10 años, que los próximos 10 años, según esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no va a haber ningún ajuste salarial de nada. Aunque el costo de la vida se eleve, aunque las condiciones de la venta de productos se eleven los precios y tarifas de servicios, no va a haber ajuste salarial. Entonces es una situación complicada que viene a profundizar aún más el nivel de desempleo, de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Entonces yo creo que efectivamente coincidimos en ese ámbito de cosas en el cual nuestros pueblos están sometidos a lo que un grupo de dirigentes en el gobierno hacen y toman medidas en cuanto a aprobación de proyectos de ley, como también está sucediendo en sus países. Y por ejemplo, y tal vez nos puede hablar Moisés también de la situación de la reforma a la ley 51 de la seguridad social en Panamá, que también es producto de todo este manejo, de toda esta manipulación con respecto a los acuerdos internacionales y a las políticas que llevan contra el pueblo panameño. Compañero, nuestro país ya en el 2019 tenía un decrecimiento económico marcado. O sea que eso no fue por la pandemia. Claro, la pandemia lo profundizó. Entonces el gobierno, ¿no?, impulsado por la IFI, comenzó a pedir miles de millones de dólares prestados. Yo no sé cuántos llevan ya. Y cuando ese dinero llega a Panamá, ¿qué deciden ellos? Que los pobrecitos bancos que la están pasando mal porque no hay negocio, porque esto, que lo otro, a ellos fueron que les comenzaron a dar esos millones de dólares. Entonces, a eso sumamos, ¿no?, el abandono de la producción, fundamentalmente en la producción agropecuaria. El gobierno le ha dado totalmente la espalda a los productores. Entonces, ¿de dónde va a venir la comida para el pueblo? Comprarla en el exterior. Nosotros sabemos lo que significa eso. El desempleo, como dijo el compañero, aumentó, tiene que aumentar. Nosotros teníamos un desempleo, ¿no?, de un 7%. Y ahora se calcula que estamos en un 18% de desempleo. Imagínese usted. Eso es lo que explica por qué la informalidad en Panamá siempre ha sido alta, 45%. Esta vez, en el periodo de la pandemia, aumentó a un 52%. Quiere decir que los ocupados, los trabajadores informales, son mayoría, son
un sector mayoritario en comparación con los empleados regulares, ya sea del Estado, ya sea privado, etcétera. Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno, y vuelvo y le paso la palabra al compañero Carlos. Sí, en esas estamos igual en el país, con préstamos internos o externos que finalmente no se dirigen a políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. Simplemente van encaminadas a fortalecer a este grupo de empresarios que han tomado aquí en el país, en Guatemala, han tomado control de todo el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí en Guatemala está toda esta discusión que viene desde el 2015 con el papel de la CICIG, la Comisión Internacional, que no les gustó a los empresarios, que evidenció la corrupción y el tráfico de influencias que existían en la aprobación de leyes, la aprobación de mecanismos en las distintas compras que hace el Estado. Entonces, estos empresarios que han visto una mina de oro en el presupuesto nacional, han utilizado los partidos políticos para influir en las municipalidades, en el Congreso de la República, en las Cortes y en los ministerios, todo en función de hacer negocios. Y en esta parte de los préstamos, pues efectivamente sí han habido, pero no se dirigen a fortalecer la institucionalidad pública y menos políticas que favorezcan al pequeño productor. Aquí hemos hablado en la vía campesina, nosotros que somos parte de este movimiento campesino internacional, que el gobierno en estas condiciones provocadas por la pandemia debía aprobar o debe aprobar políticas dirigidas al pequeño productor, a los campesinos que producen la comida que comemos aquí toda la sociedad, pero en lugar de aprobar préstamos o políticas dirigidas al campo, más bien es para asegurar las grandes empresas, es para asegurar que no haya movimientos sociales que luchen por acabar con esta situación de pobreza, extrema pobreza. No sé cuánto pueda llegar la información, pero aquí durante la pandemia vivimos con casi estados de prevención. Hoy en algunos lados hay estados de prevención y muchas limitaciones para que la gente pueda movilizarse. Y en parte razonable dado la pandemia, pero se limita la movilización de las grandes mayorías de los trabajadores, pero casi se abre todo a que las empresas puedan seguir trabajando. Los estados de prevención solo fueron para los trabajadores, para el pueblo, no para las empresas, que siguieron funcionando igual que lo hacen normalmente, ¿no? En ese sentido, pues es decir, las políticas de un país a otro pueden tener sus diferencias, pero finalmente están dirigidas al objetivo de mantener la explotación de nuestros pueblos, seguir con el saqueo de nuestros recursos naturales y mantener con políticas represivas a la población para que no se movilice. Pues por ahí más o menos se va coincidiendo en el área,
sobre la situación que viven nuestros pueblos. Así es. Ahora, yo creo que hay más coincidencias que cosas que sean diferentes en el manejo de todo esto. Evidentemente aquí en Costa Rica también tenemos un gobierno que representa los intereses del gran empresariado, de los grandes banqueros, de las grandes transnacionales. Solo en el 2018 cerraron más de 50,000 microempresas a nivel nacional. Si vemos que la economía de un país se desarrolla no por la instalación de grandes empresas o grandes fábricas y todo esto, la economía se sostiene sobre la base de las pequeñas, micros y medianas empresas en todo el territorio. Y esas microempresas generan empleo, y esas medianas empresas generan empleo. Y esos empleos pues son los que han venido desapareciendo no desde ahora, con la pandemia, sino como le decía Moisés ahora, efectivamente esto viene desde mucho tiempo atrás. Y esas políticas económicas, desde el Tratado de Libre Comercio, con la exoneración de impuestos a las importaciones y a las exportaciones y a las grandes transnacionales y las grandes empresas importadoras, pues ha venido socavando los recursos económicos que el Estado tiene para poder desarrollar opciones de empleo, de vías, de centros de salud, de escuelas, de colegios, etcétera. O sea, son los recursos económicos y es lo poco que queda y lo poco que se recoge de las grandes empresas, y lo que genera el pueblo trabajador, lo que le permite a un Estado desarrollar diferentes actividades para equilibrar un poco la situación. Pues con el Tratado de Libre Comercio eso se ha venido profundizando. Ya eso fue en el 2007, ya tantos años después vemos los efectos en un gran abandono del sector agrícola. Nosotros en Costa Rica importamos el arroz, importamos los frijoles, importamos los ajos, importamos el maíz, importamos todos los granos básicos fundamentales para la alimentación del pueblo, y es poco lo que se produce aquí. Pero eso sucede porque han convertido la intermediación y la importación de productos alimenticios en un gran negocio de unos cuantos. Y al sector campesino se le abandona, y al sector campesino se le lleva a la quiebra. Esa es la situación que hemos estado viviendo en este país, en Costa Rica, y que creo que coincide plenamente con lo que expresaba ahora Moisés y que Carlos también compartía con todos nosotros. Solo te interrumpo ahí. Sí. Y eso con el agravante que, por ejemplo, aquí en el país, las grandes empresas están contaminando y destruyendo el medio ambiente. De ahí que se plantea mantener y profundizar la lucha por los territorios. Claro. Igual sucede aquí, lo que las grandes empresas producen aceite de palma, correcto, producen banano, azúcar, es para el postre, pero igual están las minerías. Y eso lo que conlleva es la destrucción del medio ambiente, la destrucción de las fuentes de agua. No producen alimentación. Aquí quienes mantienen la alimentación de la sociedad son los pequeños productores, y que no alcanza a cubrirlo todo, y de ahí que se tiene que importar. Una de las grandes mentiras del Tratado de Libre Comercio era que con esta firma se iba a producir más y todo iba a ser más barato, cuando al final pues los frijoles, el arroz, también que consumimos mucho por acá, han aumentado de precio. Así es, Moisés. Voy a cambiar un poco de tema. Sí, adelante. Voy a hablar del impacto del COVID-19. Adelante.
en términos de salud y en términos económicos, cómo afecta al pueblo. Y voy a dar algunas cifras que a lo mejor los va a sorprender a ustedes. Nosotros somos un país de 4,5 millones de habitantes. Creo que en Centroamérica es el país que menos habitantes tiene de todos los 6 países. ¿Cuántos se infectaron de COVID? Y es del pueblo, no los ricos, no, es el pueblo. 363,306 se infectaron de COVID. 363,306. ¿Cuántos fallecieron? Hasta ahora, porque eso continúa, eso no ha parado. 6,204 fallecidos. Wow. Un país tan pequeño, en todo punto de vista, ¿no? Un país de 75,000 kilómetros cuadrados y de 4,5 millones de habitantes. Es cosa escandalosa en la historia nuestra, la gente está asustada. Por eso, esa cifra, ¿no? ¿Y cuántos han vacunado? No llegan ni al 10% de vacunas que se han vacunado. ¿Cuándo van a terminar? No sé. Porque ya también eso de la vacuna se convirtió en negocio. Ya, ese es un negocio también. Un negocio nuevo para lo de siempre. Esa situación del COVID-19 generó en el país una tragedia. ¿Sabe cuántos panameños fueron detenidos el año pasado? Más de 200,000 panameños fueron presos. ¿Y por qué fueron presos? Porque salían a buscar el real, salían a buscar la comida de su familia, porque no había trabajo, no había nada. Y como les dije, el gobierno les dio $80, 80 balboas, cuando la canasta básica en Panamá es solo de alimentación, no de otra cosa, $500. Entonces, la gente tenía que salir a buscar el real para alimentar a su gente y lo ponían preso y había represión y hubo hasta muertos también. Entonces, el desempleo aumentó del 7,1% a 18,5%. Más del 100%. Más del 100%. La pobreza aumentó de 12,1% a 20%. Más del doble. En un periodo corto de un año, nada más, de marzo a marzo. Marzo del 2020 a marzo del 2021. Y los informales aumentaron del 45 al 52%. Entonces, lo dejo aquí para que dale oportunidad al compañero Carlos. Después de esos datos son contundentes, ¿verdad, Carlos? Sí. No, y eso que no sé cómo estarán en Panamá o en Costa Rica, pero con sistemas de salud muy debilitados, casi desestructurados, no sé cuánto de certeza
tengan los datos que nos dan. En Guatemala, hasta el día de ayer, infectados llevaban aquí 219,000 y muertos habían 7,374, ¿verdad? Eso, aquí estamos en alerta roja. Algunos hospitales están al 120% en su capacidad, 130%, y casi está desbordada la capacidad del ministerio. Ahora, esto no es solo de hoy, sino viene desde el 2005, cuando empezaron a debilitar no solo el sistema hospitalario de salud, sino educación y todo lo demás, todos los servicios públicos, ¿no? Pero en Guatemala el COVID, como lo hemos estado diciendo, afectó y está afectando a las grandes mayorías. Está afectando a las pequeñas empresas, a los pequeños productores, a los trabajadores en general, y no se ve solución. Realmente el sistema de salud en Guatemala, a decir verdad, no sé si uno debe llamarle sistema o son hospitales aislados que sufren crisis y que no saben cómo resolver. Aquí la cuestión de la vacuna ha sido de broma, porque Israel, ustedes se lo imaginan, ¿verdad? No creo que sean por muy bien intencionados, le regaló como 5,000 vacunas a Guatemala. Ustedes se imaginarán por qué. Igual la India es otra cosa, pero donó 200,000 vacunas. Y yo estaba leyendo el día de hoy, esos regalos, entre comillas, fueron más o menos hace un mes, y no se ha tenido capacidad de vacunar con esas vacunas a la población, es decir, serían 205,000 vacunas, pues no se tiene capacidad para eso. Bueno, recibieron 80,000 del sistema COVAX, que ha sido aquí muy criticado, pero que en meses anteriores se veía como un mecanismo donde por lo menos se evita, no sé si el 100%, pero evita la corrupción. Y eso aquí los tiene molestos. El presidente está molesto, critica a COVAX cuando puede, y medio mundo anda diciendo que casi no sirve, ¿no? Porque no les permite hacer negocios. Obviamente que quieren hacer sus negocios si algo están haciendo. Pero entonces aquí las vacunas no han llegado, y al ritmo que vamos, algunos dicen que de repente termina de vacunarse en el año 2030, 2035. Bueno, no estaremos nosotros para verlo, pero bueno, esa es la realidad de nuestros países. Y el señor presidente que fue a una gira en esta semana a España, a un encuentro no sé de qué, decía que la ivermectina puede suplir a la vacuna si se toma con anticipación. Bueno, imagínense, cuando ya hay vacunas, cuando ya se dijo que esta ivermectina no funciona, pues salen con este disparate que la verdad que da pena. Pero yo no sé si da pena, da vergüenza, da ganas de llorar o decir, bueno, yo no soy de ese país, pero bueno, nos tocó nacer en nuestro paisito y aquí le hacemos, pero esa es la realidad que vivimos. Entonces no hay seriedad en este tipo de cosas, y entonces ¿cómo va a confiar la población en los que dirigen el país si en realidad no son serios en esto, ¿no? Juegan con la vida de nuestros pueblos. Así Mire, es. Voy a cambiar la moneda. Ajá. Porque no se piense los oyentes que nosotros venimos a llorar, a quejarnos, a que todo está malo y bueno, somos impotentes. No, eso no es cierto. Estamos nada más describiendo una realidad y una parte de esa realidad. Pero también quiero hablar ahora
de cómo ha estado reaccionando el pueblo panameño. Eso es muy importante. Adelante, compañero. Actuación del movimiento popular organizado y no organizado frente a la situación del periodo 2020-2021. Se incrementaron las protestas de calle en las comunidades, en los barrios poblados, por la necesidad de bonos para la alimentación de la familia y que no estaban de acuerdo con los 80 balboas que les daban y que no le dieron a todo el mundo y que hubo corrupción ahí también. Y las bolsas de comida que daba risa. La gente los pasó, los enseñó en las redes, lo que contenían esas bolsas de comida. Era una burla que le estaban haciendo al pueblo de nuestro país. Por eso es que se explica la alta cifra de detenidos, porque la gente tenía que salir a buscar real y comprar algo para llevar a su casa. Acciones casi diarias de algunas centrales de trabajadores protestando en contra de las reformas al Código de Trabajo realizadas por la Asamblea Nacional, las cuales dejan en la indefensión a los trabajadores frente a los empresarios. Cuando yo digo diario, es diario. En el momento más álgido de la pandemia hubo centrales de trabajadores que salieron a las calles a protestar por eso que se estaba haciendo, aprovechándose de la pandemia para reformar el Código de Trabajo solo a favor de los empresarios. De estas luchas surgen en Panamá nuevos encuentros, nuevas organizaciones, foros, frentes, ¿no? Diversos en todo el país, no solo de los sectores trabajadores, sino de profesionales, intelectuales, capas medias, porque esta pandemia ha golpeado también a estos sectores. Ahí mientras vas conversando, vamos viendo algunas tomas. Ajá, ¿cómo no? Continúo. Entonces, eso es muy importante porque son unas experiencias nuevas por la magnitud y por la diversidad que se ha dado en el país. Y esos foros han generado propuestas, documentos científicos, técnicos, profesionales, serios, que ahora el movimiento popular tiene para cualquier problema, ¿no? Incluso para el tema de la seguridad social y la Caja del Seguro Social existen varios documentos. Uno que elaboró equipos de profesores en la Universidad de Panamá y que ya hoy en día fue convertido en un documento oficial de la Universidad de Panamá, ¿no? Como propuestas para la crisis que vive el país, no solo de la seguridad social, sino el problema económico y del empleo. Toda esta situación, estoy dando un ejemplo, pero no es el único documento. Se creó un foro social Panamá que trabajó también varios documentos. Se creó un foro alternativo que generó también varios documentos. Y la Confederación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores Organizados, que se llama CONATO, también creó un documento. O sea, este periodo
también el movimiento popular lo ha aprovechado para generar propuestas. Y ya ahora se puede decir que el movimiento popular sí tiene propuestas para la situación que está siendo afectada, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? Resolver un problema de coordinación de todo el movimiento popular, que es bien diverso, es bien complejo, ¿no? Reconocemos eso, pero hay una necesidad de coordinar e integrar, y estamos en ese camino. Y para el 1 de mayo vamos a tener ya una primera expresión de hasta dónde se ha avanzado en ese camino de la unidad de acción, así llamamos nosotros, unidad de acción, coordinación e integración de la lucha. El 1 de mayo, dentro de unas 2 semanas o menos, el movimiento no solo de trabajadores privados, sino porque en Panamá se ha dado un fenómeno nuevo: sindicatos dentro de las instituciones públicas. Hay ahora mismo alrededor de 13 sindicatos de ministerio, de la Contraloría y de otras instituciones. La universidad también tiene su sindicato. Entonces, en ese sentido, se ha elevado el nivel de organización del movimiento popular. Y ya no podemos hablar nada más de los trabajadores, ¿no? Porque ahí se incluyen profesionales, incluso profesionales independientes, ¿no? Ahí se incluyen sectores intelectuales, sectores de capas medias, y no solo de capas medias bajas, que llamamos nosotros los maestros y los profesores. Capas medias ya media, que ya son profesionales que se pueden ganar $7,000 mensuales, ¿no? Ese es un sector ya altamente calificado, ¿no? Con años de servicio, pero toda esa gente se ha ido incorporando a la lucha, porque aquí lo que la gente está viendo es una amenaza mayor que lo que estamos viviendo hoy. Y todo el mundo habla que lo que la IFI quiere es imponer lo mismo que hizo en Grecia, donde votaban a los empleados públicos sin ningún derecho, donde le rebajaron los salarios a los empleados públicos hasta la mitad, ¿no? Donde a los jubilados les rebajaron a la mitad sus pensiones, ¿no? Bueno, todo eso que se vivió en Grecia es lo que la IFI está imponiendo en América Latina. Y la gente ya está viendo eso, ya no es un problema del pobre, de la pobreza extrema, del que no tiene empleo, del trabajador informal. No, eso es de toda la sociedad. Entonces eso ha ido creando un grado de conciencia y de disposición a la lucha que nosotros consideramos que es, dialécticamente hablando, ¿no?, lo negativo de la pandemia y el neoliberalismo, y lo positivo de la lucha, es lo dialéctico. Se ha ido creando esa situación. Así es, y yo creo que es algo que compartimos en lo que ha venido sucediendo también aquí con el exterminio literalmente de pequeñas y medianas empresas. Hay sectores sociales que antes se sentían seguros, que se sentían inmunes a lo que le sucedía al pueblo, y ahora se han visto arrasados por esa vorágine capitalista de las grandes corporaciones y del gran sector empresarial. Carlos, no, estamos ya casi en la recta final de nuestro programa, lamentablemente, pero
Yo no quiero terminar el programa sin que conversemos y nos contes un poco del Comité de Unidad Campesina, qué es lo que hacen. Ahora están de manteles largos, como se dice cuando se está de cumpleaños y todo esto, porque están recientemente, hace unos pocos días, el 15 creo que fue, de abril, que cumplieron 43 años de historia, de lucha, ¿verdad? Entonces, mientras vos nos contás, voy a poner unas imágenes, yo sé que son viejas, pero que son de la CUC, y que me gustaría que la gente viera esas imágenes mientras usted nos cuenta un poco de esa historia de lucha y qué es lo que hace la CUC actualmente por el sector de las comunidades originarias y de los campesinos. Bien, el CUC es una organización indígena y campesina surgida en el año de 1978, fundamentalmente en el marco de lo que existía en aquel momento, guerra revolucionaria y movimientos revolucionarios en toda Centroamérica. El CUC nace porque hay una necesidad de organizar a los campesinos, pero fundamentalmente a los pueblos originarios, darle una salida a toda esa problemática, y así nacemos con la realización de huelgas, con la ocupación de la Embajada de España, que es bastante conocida internacionalmente por lo que provocó. Y en la actualidad venimos haciendo todas las denuncias por la situación de represión y luchando por el acceso a tierra. Hemos logrado tener acceso a varias fincas que hoy son comunidades indígenas. Mantenemos la lucha por la cuestión laboral, mantenemos la lucha por la producción. Estamos viendo cómo levantamos todo lo que es la cooperativa, y bueno, mantenemos organización comunitaria en varios departamentos del país, y poco a poco, al estilo vietnamita, ¿verdad? Vamos construyendo poder local, en lo local, poco a poco, para ir cambiando de raíz este sistema que nos ha golpeado. Nacimos un 15 de abril, por eso es que del 78, por eso es que hoy estamos en cumpleaños, y donde han habido pues una serie de actividades para festejar ese cumpleaños. Y precisamente lo cerraremos con la entrega de una finca en un departamento que se llama Alta Verapaz, lograda, conquistada por el esfuerzo de los campesinos y campesinas de aquel lugar. Así, muy brevemente, pues 43 años en 30 segundos, pues. Sí. Excelente, Carlos. Pues como los otros compañeros, la lucha permanente, pues en respuesta a este sistema que nunca se ha detenido, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos. Moisés tiene 3 minutos para contarnos así resumida, súper resumido también, sobre el Partido del Pueblo de Panamá. Bueno, compañero, nosotros celebramos unas semanas atrás 91 años de fundado, 4 de abril de 1930. Hicimos un evento virtual con la asistencia de casi 90 personas, virtual. Se compuso el programa con una intervención central que hice yo, de apertura, luego un programa cultural que se dio, además es relacionado con la fecha. Sacamos un comunicado del partido en los 91 aniversarios. ¿Cuál es la situación actual hoy de nuestro partido? Nosotros sufrimos, no nos olvidemos, de varias derrotas. Una fue
la derrota del Movimiento de Liberación Nacional con la invasión norteamericana el 20 de diciembre de 1989. Y lo que nos dejó esa invasión fue el neoliberalismo, porque desde 1990 todos los gobiernos, todos hasta el día de hoy, han estado aplicando la política neoliberal. La otra derrota que sufrimos, podemos llamarla la derrota moral, la derrota ética, la derrota ideológica, fue la caída del sistema socialista soviético. Entonces nosotros, como primera tarea fue salvar el partido. Y nosotros salvamos el partido. El partido nunca ha dejado de funcionar, no se ha disuelto, ¿no? Y sigue funcionando. Claro que tenemos muchos problemas. Problemas de crecimiento de la membresía, problemas de económicos y problemas de la propaganda, así para resumir, básicamente. Pero últimamente vamos a hablar de 6, 8 años, posiblemente, el partido ha estado dedicado con una paciencia al trabajo hacia las organizaciones de masa, del tipo que sean. No hacemos diferencia, ¿no? Y hoy en día puedo afirmar que nuestro partido ha ganado una aceptación de casi todas, para no decir todas, las organizaciones de masa, ya sean sindicales, gremiales, sociales, asociaciones, etcétera. Entonces es importante para nosotros ese reconocimiento, porque eso nos da una autoridad. Y cuando nosotros sacamos una propaganda, un comunicado, un manifiesto firmado por el Partido del Pueblo, la gente que sabe de quién viene esa propaganda respetan, leen con cuidado lo que escribimos, porque hemos ganado una autoridad. Y ahora mismo, incluso dentro del periodo de la pandemia que hemos vivido por un año, nosotros pertenecemos a varios frentes de lucha, y ese trabajo que estamos haciendo ahora lo estamos orientando a 2 líneas. Uno, que el movimiento popular tiene que elaborar su táctica política, porque nosotros tenemos nuestra táctica, parece la táctica de los comunistas. El movimiento popular, que es un movimiento amplio, diverso, ¿no?, tiene que tener su táctica. Entonces estamos en ese trabajo, porque no hay experiencias anteriores, no se sabe ni qué es una táctica, ni cómo se elabora una táctica, y para qué sirve una táctica. Entonces todo eso lo estamos haciendo como si fuera una escuela, una enseñanza. Y hemos aprovechado para publicar o reproducir tácticas viejas nuestras, que hemos tenido varias, y se las regalamos para que ellos vean cómo es una táctica. Y además de eso, el trabajo de la unidad. Son 2 líneas que nosotros todos los días que nos reunimos estamos hablando de eso. Hoy casualmente fue eso. Enseñar a que el movimiento popular aprenda
a elaborar su táctica y aprenda a utilizar esa táctica. Y los caminos de la unidad. Por eso nosotros hemos participado en algunas reuniones en donde hemos tenido que aclarar que la unidad es algo diverso. Porque cuando se habla de la unidad es una palabra, pero la unidad en la realidad es algo complejo y diverso. Y por eso nosotros decimos que la unidad tiene dos grandes componentes. Uno primero y el otro después. El primero nosotros lo llamamos la unidad de acción. Diversos organismos se ponen de acuerdo en hacer una marcha. Diversos organismos se ponen de acuerdo en ir a presionar a alguna institución, algún lugar. Diversos organismos se ponen de acuerdo en elaborar un documento. Para nosotros esa es la unidad de acción. Todos los organismos conservan sus puntos políticos, ideológicos, conservan su independencia, ¿no? Eso no se toca. Solo que nos ponemos de acuerdo, como estos días que hubo hace un mes, que se descubrió por un trabajo de investigación de un profesional que había albergues infantiles donde había corrupción, había violación, había incesto, había todo lo feo que nosotros nos podamos imaginar hacia unos niños que sus familiares por haber razón no podían cuidarlos y los entregaron a instituciones del Estado y se descubrió eso. Entonces, las acciones que se han dado todos los días, frente al Ministerio Público, eso es amplio, ahí va todo el mundo, no importa de qué color, de qué ideología, nada, por los niños. Este es un ejemplo, ¿no? Es reciente porque es de un mes para acá. Esa es una unidad de acción. Entonces nosotros lo que estamos planteando es para el 1 de mayo, ¿no? Porque hoy acordamos que intensifiquemos las conversaciones con los dirigentes principales de los movimientos populares. Porque la ventaja que tenemos ahora es que tenemos acceso a ellos. Podemos llamarlo, podemos tocarle la puerta, podemos pedirle una conversación, ¿no? Para insistir en la necesidad de que el 1 de mayo se exprese como una forma de unidad de acción. Porque a este enemigo que nosotros tenemos que demostrarle fuerza. Porque si tú no le demuestras al enemigo fuerza, entonces el enemigo va a seguir haciendo lo que está haciendo. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas. Yo una vez hablé con Martín hace años de la necesidad del apoyo de Martín en estos aspectos de la tecnología nueva, ¿no? Para, por ejemplo, con la situación de COVID, el periódico lo tuvimos que suspender porque era impreso. Claro. Tenemos que sacarlo ahora digital, pues. Digital. Entonces, eso lo podemos hacer, pero es porque eso es más sencillo. Pero hay otras cosas tecnológicas que necesitamos. Uh-huh. Eso voy a dejarlo aquí. Así es. No, ese taller de capacitación ahí está pendiente. Yo creo que en cuanto sea posible y podamos cruzar fronteras, porque como está la situación ahora no podemos hacerlo, pero en cuanto sea posible tenemos que retomar ese intercambio de apoyo en talleres de formación y capacitación en diferentes campos de
de la comunicación para mejorarnos todos y apoyarnos todos, y creo que no está lejos Guatemala para ir a Guatemala, no está lejos Honduras para ir a Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Entonces yo creo que podemos fácilmente, digamos, en algún momento determinado poder compartir experiencias que nos ayuden a todos, porque todos aprendemos de todos, y yo creo que eso va a ser fundamental para lo que queremos. Compañeros, estamos concluyendo con el programa. Quiero agradecerles. Martín, no quiero irme esta noche sin saludar los 90 años del Partido Vanguardia Popular. ¿Qué día es que hacen la celebración ustedes? El 16 de junio. Todavía falta. Ya bueno, casi. Pero, y me saluda a mi viejo amigo Beto Bauer. Así es. Va a haber oportunidad para que nos volvamos a reencontrar de aquí a eso. Yo voy si lo tienen a bien, después podemos hacer un programa individual con Panamá, con Guatemala, para poder conversar un poco más, explayarnos un poco más con la temática que estamos viviendo y poder compartir eso. Aquí nosotros estamos trabajando con el sector campesino también y las comunidades originarias, y me parece que ahí podemos empatar cosas, apoyarnos y respaldarnos y darnos fuerza, porque yo creo que esto también es algo que rompe las fronteras, y la unidad de nuestros pueblos es fundamental para el éxito de cualquier proceso en cada país, y me parece que eso nos ayuda, nos da fortaleza y nos da más energía para seguir adelante con el cambio social que queremos, un cambio de justicia, de verdadera libertad, de verdadera democracia. Y yo creo que en ese camino coincidimos, y creo que podemos apoyarnos y aprender unos de otros para salir adelante con esto. Yo quiero agradecerle Carlos Paz del Comité de Unidad Campesina, que también forman parte de Vía Campesina, con la que hemos tenido también acercamientos, Moisés Carrasquilla, Partido del Pueblo de Panamá, ambos de manteles largos, y pues felicidades y muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Costa Rica. Gracias a vos, a todos, y mucho gusto. Te saludo y te felicito por el desarrollo que han tenido en esta tecnología, sí, que no la conocía. Este año estamos en la recta final de la inscripción del Partido Pueblo Unido, un partido que representa los intereses del pueblo costarricense, y vamos a participar de las próximas elecciones también, y vamos a echar para adelante con esto para tratar de lograrlo. Ahí van a tener noticias sobre Pueblo Unido en Panamá y en Guatemala, y van a conocer sobre el trabajo que venimos haciendo desde hace ya más de 2 años para tratar de inscribir al partido, pese a un montón de dificultades, pero ya estamos a punto de lograrlo, a punto de alcanzarlo, y definitivamente para las elecciones del 2022 en Costa Rica vamos a participar. Y bueno, es una noticia más que pueden compartir con nuestros hermanos allá en Guatemala y en Panamá. Muchísimas gracias, estimables amigos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un día más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular. Nos reencontramos el próximo sábado. Los muchachos de la Juventud Vanguardista toman la pantalla de televisión y realizan el programa de la juventud, así que los esperamos el próximo viernes en estas mismas frecuencias, e igual en vivo por Facebook. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego.